Buenos días a todos. Soy David Vázquez, cardiólogo del Hospital Virgen del Castillo. Yo os voy a presentar la ruta asistencial de fibrilación auricular. Deciros que esta ruta todavía no ha sido actualizada, pero bueno, vamos a ver la antigua y podemos hablar de cambios que probablemente sucedan a raíz de las últimas guías que han salido recientemente en septiembre. Bueno, como sabéis, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el mundo y aumenta claramente con la edad. Se estima que entre el 0,5 y el 2% de la población total tiene la arritmia y va aumentando claramente conforme la población va cumpliendo años. Por encima del 50% puede llegar hasta el 5% del total de la población, la prevalencia, y cuando vemos población por encima de los 80 años puede estar en torno al 15-20%. Se estima que en los próximos años, como la población cada vez envejece más, la prevalencia puede llegar a doblarse. Es una arritmia supraventricular con activación auricular descoordinada que produce una pérdida de la contracción auricular efectiva y suele aumentar la frecuencia. Yo siempre a mis pacientes les digo que la fibrilación auricular se puede vivir con ella, pero da dos problemas principales. Uno es que aumenta la frecuencia y esa frecuencia cardíaca elevada mantenida puede causar insuficiencia cardíaca, y el otro problema que da es que aumenta el riesgo tromboembólico o produce fenómenos tromboembólicos en los pacientes. Se refleja en el electrocardiograma con ausencia de ondas P y irregularidad en los periodos RR. Aquí tenéis un electro de un paciente real. Es una mujer mayor con fibrilación auricular que está ingresada por otro motivo. Veis que no hay actividad auricular en todo el trazo y la distancia RR es irregular de un latido a otro. Vale, y entrando ya con las nuevas guías que se han publicado en septiembre, pues bueno, cambiaron las 4S que hablaban anteriormente, nos dan 4 siglas que tenemos que seguir y bueno, ha cambiado un poco lo que tenemos que hacer con el paciente. Antes se hablaba más de los síntomas y del riesgo tromboembólico. Ahora lo primero es tratar las comorbilidades del paciente que favorecen la aparición de fibrilación auricular. Si conseguimos mejorar estas comorbilidades, va a disminuir los endpoints clínicos del paciente. Tenemos que tratar, estas comorbilidades que tenemos que tratar son la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, tanto tratar los síntomas de la insuficiencia cardíaca con los diuréticos como poner los fármacos que mejoran el pronóstico de estos pacientes, tratar la obesidad, el síndrome de la apnea del sueño, disminuir la ingesta enólica, intentar incentivar el ejercicio en estos pacientes y tratar otros factores de riesgo que también favorecen. Además, tenemos que reducir o disminuir el riesgo tromboembólico de los pacientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, con la anticoagulación oral. Tenemos que buscar cuál es el mejor anticoagulante según el perfil del paciente y ver qué pacientes se benefician de la anticoagulación. Que, como veremos más adelante, no todos necesitan anticoagulación cuando desarrollan fibrilación auricular. Y además, no solo tenemos que empezar anticoagulantes y dejarlos ahí, no. Tenemos que buscar factores que favorezcan, que aumenten el riesgo sangrado de estos pacientes y corregirlos potencialmente corregibles. Luego, en la R tenemos que reducir los síntomas de esta fibrilación auricular que vienen desencadenados por una elevación de la frecuencia cardíaca. Tenemos que controlar la frecuencia de dos formas. Podemos poner fármacos frenadores como los betabloqueantes, los carfentamonistas y la digoxina para lograr unas frecuencias por debajo de 100 en reposo, o controlar el ritmo, es decir, revertir esa fibrilación auricular y devolverla a ritmo sinusal, para lo que tendremos que hacer o procedimientos invasivos como la ablación por catéter de las venas pulmonares o iniciar fármacos antiarrítmicos. Y aquí estaríamos tratando, pero la guía no se queda ahí. Tenemos que reevaluar periódicamente al paciente para volver a empezar la forma de actuar tenemos que volver a evaluar las comorbilidades anualmente. Bueno, se supone que tenemos que hacerlo a los 6 meses desde un primer episodio y posteriormente de forma anual. Tenemos que volver a valorar las comorbilidades, volver a pasarles la escala de riesgo tromboembólico si estos pacientes no tuvieran indicación de anticoagulación en un primer episodio, ver cómo están de síntomas y si la frecuencia está bien controlada, y valorar de nuevo factores que favorecen el sangrado y corregirlos.
¿vale? Y además, os he traído este otro diagrama que sale en la guía para demostraros que no todo depende de cardiología, sino que lo que sale en primera línea para hacerse cargo de todo este procedimiento es la atención primaria. Entrando en la guía, esta guía de 2021, pues bueno, como siempre, la guía nos va a dividir dos tipos de pacientes. Un paciente, ¿qué tenemos que hacer ante un paciente que se presenta en la consulta con un primer episodio de fibrilación auricular? También sería parecido el manejo de un paroxismo de fibrilación auricular. Como siempre, tenemos que empezar por una anamnesis, una buena exploración física y siempre realizar un electro. Vamos a empezar por la parte izquierda de la tabla. Si en la exploración física vemos que el paciente está hemodinámicamente estable, tiene una frecuencia cercana o por debajo de 100 y lleva largo tiempo de evolución, pues bueno, tendremos que iniciarle fármacos, como hemos dicho, beta bloqueantes, digoxina o calcioantagonistas para controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas, y tendremos que hacer una evaluación analítica y solicitar un ecocardiograma. Dependiendo de las características del centro, por ejemplo, en nuestro área solo se puede solicitar el ecocardiograma a través de interconsulta no presencial, habría que hacer una interconsulta no presencial y el propio cardiólogo realizaría la solicitud de ecocardiograma. Si estos pacientes habría que pasarle la escala Chapman, que os la he añadido aquí, que bueno, la conocéis prácticamente todo el mundo, pero bueno, hay una serie de endpoints que puntúan. Habría que anticoagular a los pacientes que tengan un Chapman de 1 o mayor de 2 si es mujer. Es verdad que las guías ya cada vez cuentan menos con el sexo y así hace mucho más sencillo la decisión, ya que al no contar con el sexo, cuando cumples cualquiera de estos factores, ya necesitas de anticoagulación. ¿Cómo se haría? Pues habría que poner una interconsulta de hematología para inicio de anticoagulación. Aquí se hace y funciona perfectamente. Se pone una interconsulta de hematología y ellos son lo que deciden en función de las características del paciente si inician con Sintrom o inician con antivitaminaca. En caso de que el paciente tuviera datos clínicos, bueno, no lo he hablado, pero además del ecocardiograma hay que solucionar una analítica donde esté la TSH, el perfil hepático y el estado de la coagulación, porque eso va a ayudar al hematólogo, el estado de la coagulación, y luego hay que descartar siempre el hipertiroidismo, anemia o algunas causas que puedan inducir la fibrilación auricular. En caso de que la exploración física hubiera algún dato de inestabilidad, síncope, angina, datos de insuficiencia cardíaca franca, paciente desaturado, o que el tiempo de evolución sea muy corto, esto cambiará en el futuro porque ya en la última guía el límite para indicar una estrategia de control de ritmo en urgencia es más bajo, de 24 horas, pero bueno, lo hablaremos más adelante. Este paciente debería de ser remitido a urgencia donde se decidirá en función de las características si es para control de frecuencia o de ritmo. Desde allí debería de plantearse la estrategia de anticoagulación y este paciente pues, volverá a primaria. Tendremos que volver a pedir la valoración analítica. Habrá que hacer un analítico para descartar las cosas que hemos dicho antes y habrá que solicitar un ecocardiograma, ¿vale? Los pacientes que que se haya decidido estrategia de control de ritmo, lo habitual es que vengan con fármacos antiarrítmicos. En estos casos siempre deberán de ser comentados y vigilados por cardiología. Si los casos no tienen cardiopatía estructural relevante y son casos no complejos y tienen pocas recurrencias, podrán ser seguidos en atención primaria. Vale. Esto es lo que os he dicho antes, ya lo dijimos, ya se hizo una sesión hace tiempo en la Risaca, en 2019, que ya sabíamos que los pacientes que llevan más de 24 horas de evolución y tienen factor riesgo tromboembólico elevado, con una escala de Chapman con una puntuación mayor de 3, si son diabéticos, tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, tienen alto riesgo de fenómenos embólicos tras la cardioversión cuando se realiza después de las 24 horas. Y esto ya lo han reflejado las guías en este último documento. Como veis, lo que dicen, bueno, lo de siempre, lo primero, si el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que cardiovertirlo y luego anticoagularlo lo antes posible. En caso contrario, que esté hemodinámicamente estable, lo primero es ver cómo está, ver si el paciente está anticoagulado. Si está bien anticoagulado, podremos optar por la cardioversión. En caso de que no esté bien anticoagulado, ver si se puede esperar o no.
si se puede esperar anticoagularlo durante 3 semanas y luego cardiovertirlo. En caso de que no esté bien anticoagulado, habrá que ver desde cuándo han comenzado los síntomas y permite la cardioversión sin anticoagulación previa en aquellos pacientes en los que el inicio de la arritmia haya ocurrido en las anteriores 24 horas. En caso contrario, si no puede esperar, habría que ingresar al paciente para hacer un ecocardiograma transesofágico y descartar la presencia de trombos en la orejuela izquierda. Bueno, volviendo a la guía, ¿qué hay que hacer ante un paciente que tiene una FA ya conocida? Pues bueno, va a depender mucho quién lo va a llevar dependiendo de las características del paciente, pero lo que quiere remarcar la guía es que tiene que haber comunicación fluida entre la atención primaria y nosotros, y los compañeros de cardiología. Podrán llevar los pacientes que estén bien controlados, que no tengan recurrencias frecuentes ni síntomas y el ecocardiograma no haya mostrado cardiopatía significativa, la atención primaria. En caso de que exista recurrencias frecuentes, haya precipitación ventricular, mal control de frecuencia, si hay alguna duda terapéutica o hay alguna cardiopatía asociada, miocardiopatía hipertrófica, función ventricular por debajo del 50, alguna valvulopatía moderada o más, tendremos que informar al cardiólogo porque él se tendrá que hacer cargo del paciente. Hay además algunas recomendaciones para el seguimiento de estos pacientes. Bueno, vienen en la ruta. Hay que evaluar periódicamente el riesgo embólico, sobre todo cuando el chapa es de 0, habría que pasar la escala todos los años y cuando ya cumpla alguno de los criterios, iniciar la anticoagulación. Realizar screening anual de hipertensión, diabetes y enfermedad arterial periférica, preguntando síntomas como la ubicación intermitente, porque esto va a puntuar uno en la escala Chapal y ya tendría indicación de anticoagulación el paciente. La antiagregación no previene el riesgo de ictus en los pacientes con fibrilación auricular. Tendríamos que revisar factores que favorecen el riesgo hemorrágico en estos pacientes, intentar corregirlos, como el consumo enólico, el consumo antiinflamatorio no esteroideo y el uso de antiagregación concomitante. En cuanto a la estrategia del control de frecuencia, pues debe de ser lazo en pacientes que se dejan en fibrilación auricular y solo se controla la frecuencia, se aceptan frecuencias entre 50 y 70, intentando estar en valores por debajo de 70 en pacientes con cardiopatía isquémica. En pacientes que hay un aumento inusual hay que descartar que hayan dejado la medicación, que estén usando simpáticos miméticos de forma indiscriminada, como el salbutamol, ese más frecuente, que haya aparecido hipertiroidismo, muy relacionado con el uso de amiodarona, o que el paciente esté infectado, haya aparecido anemia, se haya descompensado la insuficiencia cardíaca. Para el control de la frecuencia cardíaca tenemos 3 fármacos. Antagonistas no dihidropirimidínicos, que es como el verapamil y el litiazem, solo se pueden dar a pacientes sin disfunción ventricular, es decir, con una función ventricular por encima del 40%. Y luego tenemos también los betabloqueantes, que se puede dar a cualquier tipo de paciente, salvo que tenga insuficiencia cardíaca en ese momento. Y la digoxina, que se puede dar también a pacientes con y sin disfunción ventricular. Están especialmente indicados pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. El problema del fármaco se elimina por vía renal y la intoxicación es relativamente frecuente, hay que controlar los niveles cada cierto tiempo. En cuanto a la estrategia de control de ritmo, los que más frecuentemente se usan son la flecainida, la amiodarona y la protenarona. La amiodarona se usa en pacientes con cardiopatía estructural, problema que debe monitorizarse los valores de TSH y las enzimas hepáticas. Es un fármaco con mucha toxicidad, sobre todo a nivel tiroideo, y hay que controlar el QT cada 6-12 meses. La fleca se usa en pacientes sin cardiopatía estructural y sin cardiopatía isquémica previa y debe de vigilarse la anchura del QRS, ya que pueden hacer trastornos de la conducción y asegurar que no hayan tenido palpitaciones o síncope, ya que tiene cierto efecto proarrítmico, puede desencadenar arritmias diferentes. Y en caso de que haya tenido alguno de estos 3, remitirse a cardiología. La dronedarona es menos tóxica, pero menos efectiva que la amiodarona y no puede emplearse en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular. Lo más importante de estas recomendaciones es que hay que remitir a cardiología en caso de que haya muchas recurrencias, aparezca precipitación ventricular en el electro, haya mal control de la frecuencia cardíaca
haya dudas con la terapia o efectos adversos del tratamiento. ¿Vale? Y por último, lo último que nos habla la ruta es de qué hacer en caso de que haya un mal control de la anticoagulación o se vaya a hacer algún procedimiento quirúrgico y hayan dudas con la anticoagulación. Bueno, si hay mal control de INR, lo primero que tenemos que hacer es asegurar que se toma de forma correcta la medicación y que no hay interacciones con otros fármacos. Una vez descartado esto, lo tenemos que poner en conocimiento de hematología para cambio de anticoagulante, ya sea entre vitamina K o cambio por otro anticoagulante oral directo. En caso de que se vaya a hacer algún procedimiento invasivo, el paciente acudirá a atención primaria. Y bueno, deciros que como regla general procedimientos de bajo riesgo de sangrado como la cirugía ocular de segmento anterior, como la cirugía de catarata o las extracciones dentales, no requieren la retirada de los fármacos antitrombóticos. Luego es verdad que procedimientos de que ya que había una cavidad de un riesgo moderado o alto, sí que habría que interrumpir el tratamiento antitrombótico previamente. Si el paciente solo está anticoagulado, el que tendría que hacer la valoración es hematología. En caso de que haya antiagregación concomitante por síndrome coronario agudo, tendría que hacerlo cardiología. Y en caso de que el procedimiento invasivo sea un procedimiento cardiológico, también nos tendréis que preguntar a nosotros. ¿Vale? Os he traído aquí un documento de la Sociedad Española de Cardiología que tiene ya unos años, de 2018, pero divide las cirugías, tiene un anexo que divide las cirugías según el riesgo de sangrado y nos da recomendaciones en función del riesgo trombótico y riesgo hemorrágico del paciente de qué hacer tanto con los anticoagulantes directos, con los antivitamina K y con los fármacos antitrombóticos, ¿vale? Como no es objetivo de esta sesión, vamos a pasar por encima. Y para finalizar, os he traído una pregunta que es recurrente: ¿cuándo tengo que hacer screening de fibrilación auricular? Esto también lo refleja la guía. Bueno, si ha habido un fenómeno tromboembólico previo, hay que iniciar el screening desde el evento índice, por ejemplo, un ictus. Eso lo va a hacer el especialista, el neurólogo, y se suele hacer con electro de larga duración, ya sea implantable o con un holter de larga duración. Y una vez diagnosticado, pues tenemos que tratar al paciente, como hemos dicho previamente, según las siglas que. Y luego tenemos que aprovechar en pacientes con al menos un factor de riesgo, ya sea 65 años, hipertenso, diabético, todo lo que puntúe algo en la escala Chatbot, tenemos que aprovechar cada visita médica al menos para valorar el pulso. Si el pulso es regular o irregular, ya sea con toma de tensión o con exploración física, y en caso de que haya alguna anormalidad tendríamos que realizar un electro. Y en pacientes que tengan más de un factor de riesgo, es decir, un Chatbot de 2 o más, sí que estaría indicado hacer un screening, por ejemplo, anualmente o semestralmente, dependiendo del riesgo, con un electro en cada visita programada. Y eso es todo. Gracias a todos por la atención. Buenos días, yo soy María Ángeles Cerezuela, R3 del Centro de Salud de San Antonio en Cartagena, y voy a presentar de esta ruta asistencial de fibrilación auricular los casos clínicos. Vale. El primer caso clínico se trata de un paciente varón de 71 años que acude a la consulta de atención primaria para revisión de una infección de vías respiratorias bajas, y nos refiere también una sensación de palpitaciones de inicio indeterminado. En la ocultación se evidencian tonos arrítmicos taquicárdicos sin soplos y no tiene edemas en miembros inferiores. La constante es una tensión arterial de 150/80 y una saturación de 95. Decidimos realizar un electro en el que se evidencia una fibrilación auricular a 130 latidos por minuto y sin otras alteraciones. Estamos, por tanto, ante un primer episodio de fibrilación auricular. El paciente era hipertenso, diabético y bueno, otros antecedentes que se reflejan. Por tanto, tenemos un primer episodio de fibrilación auricular. En atención primaria se inicia un beta bloqueante y una heparina bajo peso molecular a dosis terapéuticas porque tiene un CHAS-BASC score de 3. Se avisa al 112 y se realiza el traslado en ambulancia hacia urgencias hospitalarias. Por tanto, es un paciente con un primer episodio de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que se deriva a urgencias, y también por empeoramiento de la clínica respiratoria.
A su llegada a urgencias ya sigue persistiendo la FA, pero esta vez va a 80 latidos por minuto, sin otras alteraciones. Y como está estable hemodinámicamente y con una frecuencia controlada, se decide eh, dar el alta al domicilio y en urgencias se realiza una interconsulta a cardiología y hematología. Se da el alta a domicilio con heparina de bajo peso molecular, a dosis anticoagulante y un metabloqueante. Para relacionarlo con la guía Carprimur, estamos ante un primer episodio de fibrilación auricular que se detecta en atención primaria con una anamnesis, una exploración física y un electro. El paciente, al estar hemodinámicamente inestable, se deriva a urgencias, se traslada en ambulancia y al tener un CHAS-BAST mayor de 3, pues se decide evidentemente anticoagularlo y desde urgencias se realiza una interconsulta a hematología y a cardiología para realizar un posterior ecocardio. Y ya luego, pues el seguimiento que hemos comentado antes en atención primaria. El segundo caso clínico es una mujer de 81 años que viene a urgencias por disnea en el contexto de un proceso infeccioso respiratorio e hiperreactividad bronquial. Es una paciente asmática, hipertensa, dislipémica y no es diabética. Debido pues, al motivo por el que consulta, una disnea que no termina de mejorar con tratamiento en urgencias y un episodio de hiperreactividad bronquial, se decide ingresar a la paciente, pero durante el ingreso se detecta una FA de novo con respuesta ventricular rápida, mal tolerada por angina hemodinámica y hipotensión, precisando una cardioversión eléctrica urgente. Se realiza durante el ingreso un ecocardio compatible con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y ya una vez estabilizada la paciente, el ingreso, eh, llevando varios días de ingreso, se le da de alta con amiodarona, Sintron y diltiazem. Se indica al alta revisiones anuales con cardiología y control médico de atención primaria con realización de hormonas tiroideas cada 4 meses. El seguimiento de atención primaria no tiene recurrencias ni síntomas desde el alta, con un buen control de frecuencia, pero se evidencia en el control de hormonas tiroideas un hipotiroidismo y además un inadecuado control del INR. En el centro de salud se inicia tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo, pero se consulta con cardiología al ser la probable causa de este hipotiroidismo el tratamiento con amiodarona. También se realiza una interconsulta de hematología por mal control del INR y en hematología indican cambiar o sustituir el Sintrom por un anticoagulante de acción directa. Bueno, esta es un poco la cronología del caso de la paciente. En octubre del 2022 se ingresa por el episodio de infección respiratoria, se diagnostica una FA con respuesta ventricular rápida y al alta se le pone amiodarona, Sintron y diltiazem. La siguiente revisión, en septiembre-octubre del 2023, se evidencia un mal control de INR en el centro de salud y un hipotiroidismo. Como tenía una próxima visita en cardiología en octubre del 2023, pues se decide mantener la amiodarona con el tratamiento sustitutivo que está puesto en atención primaria y también en ese mismo mes hematología decide cambiar el Sintrom por un anticoagulante directo. Ya en la siguiente revisión, en octubre de 2024, en cardiología se realiza un ecocardio en el que se detecta una estenosis mitral moderada. Por tanto, ya no puede llevar un anticoagulante directo y se decide volver a cambiar a Sintrom. Terminando con el seguimiento de la atención primaria, lo ha explicado el compañero antes, pero bueno, hay que realizarles un screening anual a los pacientes de hipertensión, diabetes y enfermedad arterial periférica y se debería remitir a cardiología en caso de recurrencias frecuentes o sintomáticas, mal control de frecuencia cardíaca, dudas terapéuticas o efectos adversos del tratamiento, como en nuestra paciente, un hipotiroidismo por amiodarona. La amiodarona se suele emplear en caso de cardiopatía estructural y en los sujetos que la toman debe monitorizarse cada 6-12 meses la TSH. En este caso se indicó cada 4 meses el intervalo QT. Y hay que corregir la atención primaria, tener en cuenta factores de riesgo hemorrágico como un mal control de tensión arterial, el INR, como en el caso de nuestra paciente, pues si empieza cambio anticoagulante y el consumo de alcohol y otros fármacos antiinflamatorios. Ya estaría los casos clínicos.